Es sumamente importante analizar las acciones o las empresas si tú quieres estar invirtiendo en la bolsa de valores. Existen distintos reportes financieros que nos pueden ayudar a analizar este tipo de elementos o de acciones para saber si es una buena inversión o no. En este video nos vamos a enfocar en el estado de flujo de efectivo o el cash flow statement en inglés para que tú lo utilices de ahora en adelante para que sepas invertir de una mucho mejor manera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like a este video y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú, le va a ser muy útil. El estado de flujo de efectivo va a ser el tercer reporte financiero que vamos a estar analizando en este canal. Pero si tú quieres saber exactamente cómo funciona y cómo nosotros podemos entender de una mejor manera, ya sea el balance general o el estado de resultados, que son los otros reportes financieros, aquí voy a dejar unos videos en las cartas para que tú puedas verlos. Pero ahora sí, nos vamos a enfocar ahorita en el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo o el cash flow statement en inglés es un reporte financiero que nos puede ayudar a entender cómo está la situación económica en cuanto a la cantidad de efectivo que una empresa tiene en todo momento. Podemos ver exactamente qué tan eficiente es para generar efectivo o para saber cómo este dinero está ingresando o egresando de la empresa. Podemos saber de una manera muy sencilla cómo la administración o la gerencia tiene la capacidad de generar más y más dinero para que ésta empiece a utilizarla para pagar ya sea las deudas que tiene, las responsabilidades, pero también todas las operaciones del día. Y a diferencia de los otros reportes financieros que ya hemos estado estudiando, el estado de flujo de efectivo solamente toma en cuenta el dinero físico que está entrando o saliendo de la empresa. También tenemos que considerar mucho que solamente vamos a tomar en cuenta ese efectivo que está ingresando en la actualidad, en el presente o que ya ha ingresado, y no debemos de considerar todos esos flujos futuros que podríamos tener. Y es muy sencillo. Simplemente cuando nosotros estamos recibiendo dinero, nosotros vamos a ver un número positivo. Y si nosotros estamos sacando dinero o estamos pagando dinero, esto va a indicar un número negativo. El estado de flujo de efectivo tiene tres componentes principales. Primeramente tenemos las actividades de operación, también tenemos las actividades de inversión y finalmente las actividades de financiamiento. Las actividades de operación son todas aquellas fuentes, ya sea de ingresos o de egresos, que tiene una compañía en un debido momento, que están directamente relacionados a todas las operaciones o a la venta de sus productos o de sus servicios. Y algunos elementos más importantes que pueden componer todas estas actividades de operación son prácticamente el dinero que se requiere para comprar las materias primas, el dinero que se requiere para vender ese producto o ese servicio, todas las rentas de las propiedades que podríamos estar incurriendo, el pago de salarios, el pago de todos los servicios administrativos. También incluso podríamos estar contando y considerando todas esas cuentas por pagar que ya fueron efectuadas o esas cuentas por cobrar que ya fueron recibidas. Las actividades de inversión son todas aquellas actividades que tienen relación con la nueva adquisición de bienes o de activos, ya sea circulantes o fijos, para que la empresa siga operando y siga creciendo con el tiempo. También podremos considerar todas esas inversiones en otras instituciones o empresas, y también incluso la compra de acciones o instrumentos financieros en otras empresas o en otros mercados de valores para que la empresa tenga aún más valor monetario y también siga creciendo con el tiempo. Y finalmente, las actividades de financiamiento, como su nombre lo dice, son todas aquellas actividades que están relacionadas a la adquisición de nuevo dinero, ya sea mediante deuda, ese financiamiento que nosotros podríamos estar adquiriendo pidiendo prestado dinero a instituciones bancarias, o mediante capital, ofreciendo nuevas acciones a la bolsa de valores para que nosotros podamos obtener aún más dinero y que la empresa pueda seguir creciendo con el tiempo. También podremos estar incluyendo todas aquellas distribuciones por parte de dividendos a los inversionistas en un debido momento o de manera periódica. También estaríamos incluyendo todos esos pagos para empezar a liquidar la deuda que nosotros incurrimos o pedimos a esas instituciones bancarias,
o incluso podremos considerar todas esas recompras de acciones que la empresa está haciendo para que su valor con el tiempo empiece a incrementar. Y de una manera muy resumida podremos estar diciendo lo siguiente: si nosotros tenemos un número positivo en cuanto a las actividades de operación, quiere decir que está ingresando dinero por parte de todas esas operaciones o de la venta de sus productos o servicios de la empresa. Eso es muy bueno. También podremos estar diciendo que si tenemos un número negativo en las actividades de inversión, la empresa está metiendo más y más dinero o capital a inversiones para que ésta pueda seguir con el tiempo y tenga un valor intrínseco mucho más importante en el tiempo y a futuro. Y también podremos estar considerando que si la empresa tiene también números negativos en cuanto a sus actividades de financiamiento, nos está diciendo que está pagando la deuda, por lo que ese riesgo de apalancamiento empieza a disminuir, y para nosotros es muy importante como inversionistas. Y ahora que ya explicamos cómo se conforma el estado de flujo de efectivo, vamos a pasar directamente al caso práctico, en donde vamos a estar analizando la empresa de Microsoft para ver qué tan saludable y qué tan buena es gestionando y administrando su efectivo. Muy bien, ya nos encontramos en la plataforma de Yahoo Finance, en donde nosotros fácilmente podremos estar analizando el reporte financiero del estado de flujo de efectivo. Nos podemos ir directamente a la sección de Financials una vez que ya estamos dentro de la acción de Microsoft, y posteriormente nos podemos ir a la sección de Cash Flow. De esa manera nosotros podemos encontrar toda la información que nosotros necesitamos analizar en este momento. Donde nos vamos a estar enfocándonos también es en el Trailing 12 Month, donde nos van a estar proporcionando la información más actualizada de esta empresa. También nosotros podremos estar viendo incluso ya todos estos elementos que conforman el estado de flujo de efectivo, que vienen siendo el Operating Cash Flow, el Investing Cash Flow o el Financing Cash Flow. Entonces nos vamos a ir por partes, por categorías, para empezar a entender poco a poco la información. Si nosotros abrimos la sección de Operating Cash Flow, aquí primeramente lo que podemos ver es el Net Income. Esto es prácticamente todas esas utilidades netas que está reportando la empresa en este momento para saber exactamente cuánto tiene de dinero completamente ya libre de impuestos, libre de tus gastos operativos, y es utilidad o ganancia neta que la empresa puede destinar para empezar a crecer aún más. Nosotros podemos ver que está reportando 51,000 millones de utilidades neta, por lo que es muy elevado. Esto va a ocasionar obviamente que sus actividades de operación vayan a ser súper elevadas, y eso para nosotros como inversionistas es muy bueno. Aquí también podremos estar viendo ciertas otras actividades que están conformando esta actividad de operación, como el Operating Gain Losses, que son prácticamente ganancias o pérdidas de sus operaciones. También nosotros podemos ver la sección de depreciación y amortización, en donde nosotros podemos ver todo este valor que se encuentra en números positivos, pero nosotros podremos estar pensando que realmente en términos contables la depreciación es un valor negativo o es un descuento que se le va a estar haciendo a todos los activos conforme vaya pasando el tiempo. Pero en este caso, ¿por qué se los estamos sumando? ¿Por qué es un número positivo o es dinero que está entrando? Bueno, es muy sencillo. Cuando nosotros utilizamos o sacamos el estado de resultados, nosotros estuvimos descontando toda esa amortización y depreciación para que pudiéramos encontrar esa utilidad después de amortización y depreciación. Es un cálculo contable que se hace en el estado de resultados, pero en este caso, como estamos en el estado de flujo de efectivo, nosotros tendríamos que regresar todo ese dinero que anteriormente se descontó de esta utilidad neta para encontrar este valor, porque realmente los activos están ganando valor con el tiempo, realmente no están perdiendo valor. Y también podríamos estar viendo nosotros todos esos impuestos deferidos que la empresa tiene que estar pagando, por lo que está en números negativos. Después también podremos ver lo siguiente, el Stock-Based Compensation. Esto prácticamente son pagos por compensaciones cuando la empresa está premiando o está dándole ciertos bonos a los empleados por haber hecho un muy buen desempeño. Y también nosotros podemos ver la sección de Change in Working Capital. Working Capital o capital de trabajo es prácticamente todo ese dinero que nos queda después de haber restado todos esos pasivos o esas obligaciones a corto plazo o circulantes contra todos esos activos a corto plazo circulantes. Si nosotros cerramos nuevamente esta sección de las actividades de operación, nos podemos ir ahora a las actividades de inversión, en donde prácticamente son todo ese dinero que está destinando la empresa para seguir creciendo, adquiriendo nuevos activos o invirtiendo en acciones o en empresas. Podemos ver un número negativo. Esto quiere decir que está saliendo más dinero de lo que está entrando de sus inversiones. Esto para nosotros nos está diciendo que eso es bueno, eso es saludable, porque la empresa está invirtiendo aún más su dinero. Lo primero que podemos ver es el Net PPE.
que esto es prácticamente el valor monetario que nosotros tenemos o la cantidad de dinero que está invirtiendo en property, plant and equipment, que son las propiedades, las plantas o los equipos. Entonces, esto quiere decir que al ser un número negativo, podemos entender que la empresa está invirtiendo aún más dinero para obtener aún más activos, y eso para nosotros es bueno porque están invirtiendo su dinero de una manera muy eficiente y muy correcta. Posteriormente podemos ver el Net Business Purchase and Sale, que es prácticamente todo el dinero que está destinado para comprar nuevas compañías, empresas o venderlas a su debido momento. En este caso, como es un número negativo, quiere decir que estuvo comprando para seguir creciendo su negocio, por lo que estuvo pagando dinero por adquisiciones. Y finalmente podemos ver ese Net Investment Purchase and Sale, que es prácticamente las ventas o las compras de activos financieros que estuvo haciendo con el tiempo. Entonces, si nosotros abrimos el desglose, podemos ver que gastó $64,000 millones en nuevas inversiones, por lo que es bastante bueno. Y también hizo o realizó ya ganancias por la venta de ciertos instrumentos financieros o acciones por $76,000 millones. Esto nos da un valor positivo de $12,000 millones. Y si nos vamos a la categoría de Financing Cash Flow, podemos ver lo siguiente. También es un número negativo, y esto nos está diciendo que está pagando todas las deudas de las obligaciones que tiene por haber adquirido ciertos créditos por financiamiento de instituciones bancarias u otros aspectos. Entonces, si nosotros abrimos el desglose, podemos ver lo siguiente. En este caso podemos ver primeramente el Net Issuance Payments of Debt, que es prácticamente dinero que ellos destinaron para pagar una cantidad proporcional de todas las obligaciones de los préstamos que pidieron de las instituciones bancarias. También podemos ver el Net Common Stock Issuance, que es prácticamente lo que la empresa está haciendo en cuanto a proporcionar aún más acciones a los inversionistas o hacer recompras de sus mismas acciones para que haya menos acciones en circulación, por lo que esto incremente sus utilidades por acción y esto haga que el valor de la empresa empiece a crecer considerablemente. Tuvieron 1,500 millones de nuevas acciones que estuvieron poniéndolas o proporcionándolas en circulación para los nuevos inversionistas, pero también podemos ver que hicieron recompra por $26,000 millones. La siguiente sección es Cash Dividends Paid, que es prácticamente todo el dinero que ellos estuvieron pagando a los inversionistas como dividendos. Es muy importante. Y también podemos ver la última categoría, que es Net Other Financing Charges, que no especifican qué otros cargos estuvieron haciendo, pero esto nos está diciendo que estuvieron pagando otro tipo de cargos. Y la última categoría que nosotros podemos ver es ese End Cash Position, que es prácticamente la posición del efectivo final que tiene la empresa, considerando todos estos valores, pero también considerando todos estos montos de efectivo que tenía anteriormente, para saber exactamente cuánto fue el dinero o el efectivo que ingresó, egresó y el efectivo neto que tiene ahorita la empresa. Si nosotros abrimos esta categoría, nosotros podemos ver lo siguiente. El Net Changes in Cash es nada más y nada menos que la diferencia que existe entre todas estas tres categorías de actividades que nosotros estuvimos considerando previamente. Pero también tenemos que considerar todo ese efectivo que tenían anteriormente o al inicio del ejercicio, y esto nos está diciendo que tenían casi $9,000 millones en efectivo, y si nosotros le sumamos esos $5,700 millones, nos va a dar este monto. Entonces ahorita en este momento vamos a tener una posición final de efectivo muy elevada, y si lo comparamos con otros años, pues podemos ver que sigue creciendo con el tiempo, y eso para nosotros es muy bueno. Y ahora que ya vimos el caso práctico, podríamos estar analizando aún más la información de la empresa. Y primeramente vamos a iniciar con el flujo de caja libre, o el Free Cash Flow en inglés, que prácticamente es el dinero disponible que nosotros tenemos una vez ya habiendo restado todos esos gastos operativos o gastos de operación, y también todos esos gastos de capital o Capital Expenditures en inglés. Es todo aquel dinero que está completamente libre una vez que ya descontamos todos esos gastos esenciales para la operativa del negocio, y todo este dinero completamente libre lo podremos estar utilizando para pagar la deuda, para pagar dividendos o para que la empresa siga creciendo considerablemente en el tiempo. Y la fórmula para calcular el flujo de caja libre es muy sencillo. Simplemente nosotros vamos a encontrar el valor de las actividades de operación y le vamos a restar todos esos Capital Expenditures o esos gastos de capital. En este caso, en las últimas líneas nosotros podemos ver ciertas cuestiones que son muy importantes, e incluso nosotros podríamos estar viendo ya el Free Cash Flow en este momento,
que es de 50,000 millones de dólares por parte de Microsoft. Pero ¿cómo obtuvimos este valor? Bueno, nosotros ya sabemos la fórmula. Nosotros simplemente podríamos estar considerando el valor de esas actividades operativas, que son estos 68,000 millones. Y si nosotros le restamos esos capital expenditures, que nosotros lo tenemos aquí, pero si nosotros queremos saber exactamente de dónde salió ese monto, nos podemos ir a la sección de Investing Cash Flow, en donde si nosotros hacemos el desglose, podemos ver que los capital expenditures, que no es nada más que todos esos gastos operativos que se hicieron específicamente en la compra o el mantenimiento de todas las plantas, propiedades del equipo. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta este monto, lo restamos a las actividades de operación, nosotros podemos ver que este free cash flow es exactamente el mismo a este. Esto nos está diciendo que tiene 50,000 millones de dólares en este ejercicio o durante este año o los últimos 12 meses para pagar deudas, para pagar dividendos y para seguir creciendo como empresa. Entonces, esto para nosotros es muy, muy saludable. También podremos estar considerando una razón financiera que es muy, muy importante, que nos puede ayudar a ver exactamente cuánto es la proporción de dinero completamente disponible o ese flujo de caja libre que tiene la empresa una vez que ya descontamos todos esos gastos de operación, para saber exactamente cuánto tiene o cuánta flexibilidad tiene la empresa de seguir operando y creciendo todo su negocio. La fórmula es muy, muy sencilla. Simplemente tenemos nosotros el valor del flujo de caja libre y lo vamos a dividir entre el flujo de todas las actividades de operación y vamos a encontrar un porcentaje. Si nosotros también nuevamente sacamos o obtenemos este free cash flow y lo dividimos entre todas esas actividades de operación, nosotros vamos a obtener que el 74% del dinero se encuentra completamente libre. Ya pagamos todas las operaciones, ya pagamos todos esos capital expenditures o esos gastos de capital, y esto, el 74% del dinero, el efectivo, nosotros podemos utilizarlo para pagar toda la deuda, dividendos, para seguir creciendo la empresa. Esto me está diciendo que es muy, muy saludable la posición de efectivo que tiene Microsoft en este momento. Y ahí lo tienen. Realmente el estado de flujo de efectivo es un reporte financiero que es muy, muy importante para saber exactamente cómo la empresa está gestionando todo su efectivo, cuánto dinero está entrando, pero también cuánto dinero está saliendo, para saber si esta empresa es rentable y tiene una muy buena salud en cuanto al efectivo para hacerle frente a cualquier tipo de obligaciones, pero también el dinero suficiente para seguir creciendo como empresa. Espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like a este video y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú, le va a ser muy útil. Nos vemos al siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.